Puedes batir al 85% de los profesionales de Wall Street dedicando solo 10 minutos al mes. Mientras tanto, la mayoría de inversores se frustran intentando adivinar cuál será la próxima acción estrella, perdiendo tiempo y dinero por el camino. Lo que la industria financiera rara vez te cuenta es esto. Esos mismos expertos lo hacen peor que alguien que invierte simplemente sin complicarse. ¿El motivo? Comisiones, exceso de operaciones y ego. Porque en bolsa, hacer más no significa hacerlo mejor. Hoy te voy a enseñar cómo evitar ese juego, cómo plantar la semilla correcta y poner tu dinero a crecer en piloto automático con la inversión indexada. La mayoría de la gente piensa que invertir es una guerra, que hay que estar pegado a las noticias financieras, comprando y vendiendo cada día, con el corazón en un puño. Pero la verdad es mucho más tranquila. Existe una estrategia llamada inversión indexada. Funciona así. En lugar de estresarte intentando encontrar la aguja en el pajar, compramos directamente el pajar entero. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque al hacerlo ya no necesitas adivinar el futuro, ni acertar. Simplemente necesitas estar. Al comprar el pajar entero, te aseguras de tener siempre en tu cartera a las empresas que realmente están ganando y haciendo crecer el mundo. Y lo mejor de todo es que esta tranquilidad no está reservada solo para expertos financieros. No necesitas saber de economía, ni entender los balances de las empresas. Solo necesitas dos cosas. Una estrategia aburrida y rentable y la disciplina para dejar que el tiempo haga su trabajo. Porque en inversión el tiempo bien usado vale más que cualquier predicción. Así que vamos a ver paso a paso cómo puedes empezar a aplicarlo hoy mismo en tu cartera. Imagina que quieres invertir en las empresas de Estados Unidos. Podrías intentar adivinar cuál será la próxima Apple o Amazon. Pero es como intentar saber qué semilla de tu jardín crecerá más rápido antes de que salga el primer brote. Es literalmente una lotería. Para evitar esa lotería existe lo que llamamos un índice. Un índice es básicamente una lista de los ganadores de mercado. El más famoso de todos es el S&P 500. No es más que una lista automática de las 500 empresas más grandes y fuertes de Estados Unidos. Pero ojo, dentro de esa lista no todas pesan lo mismo. Las empresas más gigantes ocupan más espacio y las más pequeñas menos. Es como si en tu jardín los árboles más robustos recibieran automáticamente más agua para seguir dominando. Por eso cuando inviertes en este índice, no te la juegas comprando una sola acción. Compras un trocito de las 500 empresas más grandes a la vez. ¿Y cómo se decide quién entra en esta lista? Básicamente, un comité, como el de Standard & Poor's para el S&P 500, se encarga de vigilar que el índice refleje siempre a las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Pero aquí viene la verdadera magia. El índice se limpia solo. Si una empresa gigante empieza a fallar y pierde valor, sale de la lista. Si una empresa nueva crece con fuerza y se convierte en líder del mercado, entra. Y todo esto ocurre sin que tú tengas que mover un solo dedo. Es decir, tú no tienes que estar podando el jardín ni arrancando las malas hierbas. El propio sistema lo hace por ti, asegurando que tu dinero siempre esté en los ganadores del momento. Mientras tú simplemente disfrutas del paisaje y tu dinero trabaja solo entre los ganadores. Ahora la pregunta clave. ¿Por qué deberías invertir en un índice en lugar de intentar adivinar qué acción va a subir mañana? Grábate esto a fuego. Al indexarte, estás eligiendo el camino que matemáticamente bate al 85% de los profesionales a largo plazo. Y esto ocurre por tres motivos muy concretos. La razón número 1 es que pones al crecimiento del mundo a trabajar para ti. Ese 85% de gestores falla porque intenta ser más listo que el mercado. Nosotros hacemos exactamente lo contrario, nos unimos a él. Históricamente, el mercado ha dado cerca de un 10% anual. Y esto no es magia, es pura lógica. Por un lado, la inflación, las empresas suben precios. Y por otro, la productividad. Cada año producimos más y mejor. Al indexarte, no necesitas saber cuál será la próxima empresa estrella. Te quedas con el crecimiento de todas. La razón número 2 son las comisiones, tu ventaja secreta. Un fondo típico del banco te cobra alrededor de un 2%. Un fondo indexado apenas un 0,1%. Ese 1,9% parece pequeño hoy, pero en 20 o 30 años es una plaga silenciosa que se come tu jardín. Esa diferencia puede significar cientos de miles de euros para ti o regalárselos al banco. Reducir comisiones es probablemente la decisión más rentable de tu vida.
Y la razón número 3 es la paz mental que te da la diversificación. Si compras una sola empresa y quiebra, pierdes tu dinero. Pero si compras un índice, estás comprando el sistema económico entero. Para que tu inversión llegue a cero, tendría que colapsar el mundo. Y si eso pasa, créeme, el dinero será el menor de tus problemas. Esto te da algo mucho más valioso que la rentabilidad. Tranquilidad para dormir por las noches. Si lo piensas bien, estos 3 pilares, crecimiento, costes bajos y paz mental, son lo que realmente separa a los que sueñan con la libertad financiera de los que la consiguen. Vale, llegamos a la parte práctica. ¿Cómo se compra realmente un índice? Tú no puedes comprar el SP500 directamente, pero sí puedes invertir en él de forma súper sencilla a través de un ETF. Un ETF no es más que una cesta que ya contiene un trocito de todas las empresas del índice. Es decir, es un espejo perfecto. Si el índice SP500 sube un 1%, tu ETF sube exactamente un 1%. Y lo mejor, puedes comprar esta cesta desde tu teléfono o desde tu ordenador, abriendo cuenta en un broker regulado. Tan fácil como comprar un libro por internet, sin complicaciones. Para que te hagas una idea y los busques, 2 de los ETFs más famosos que replican al SP500 son el BUSA y el CSPX. Por cierto, dependiendo de tu país, también escucharás hablar de los fondos de inversión indexados. Funcionan exactamente igual, replican al índice en modo automático. La diferencia suele estar en cómo se compran o cómo tributan, pero la filosofía es idéntica. Y aquí va el último consejo de oro antes de comprar. Hay muchas gestoras que ofrecen ETFs del mismo índice. ¿Cuál eliges? Fácil, el que tenga la comisión más baja. Pero espera, antes de darle al botón de comprar, hay un pequeño detalle fiscal que puede ahorrarte miles de euros a largo plazo. Créeme, entender esto es clave para que tu jardín crezca sin frenos. Existen 2 tipos de ETFs. Los ETFs de distribución te pagan los dividendos en efectivo directamente en tu cuenta. Suena genial, ¿verdad? Recibir un sueldito extra. Pero ojo, cada vez que recibes ese dinero, Hacienda pasa la tijera y se lleva su parte. Es decir, estás pagando impuestos antes de que tu dinero tenga la oportunidad de volver a trabajar para ti. En cambio, los ETFs de acumulación cogen esos dividendos y los reinvierten automáticamente para comprar más participaciones. Es como si los frutos que da tu árbol cayeran a la tierra para plantar nuevos árboles, sin que tú hagas nada. Y lo más importante, sin pasar por la caja de Hacienda. Resultado, el interés compuesto hace su magia mucho más rápido y sin interrupciones. Mi consejo directo como mentor: si tu objetivo es construir riqueza real a largo plazo, elige siempre acumulación. Es fiscalmente eficiente y te permite dormir a pierna suelta mientras tu dinero se multiplica solo. Aquí entra la estrategia DCA. Consiste en invertir la misma cantidad de dinero cada mes, pase lo que pase. La matemática juega a tu favor. Si el mercado está en máximos, con tu aportación periódica compras menos participaciones. Si el mercado cae con fuerza, con ese mismo dinero estás comprando muchas más participaciones en rebajas. Las crisis dejan de ser tu enemigo y se convierten en tu mejor oportunidad para acumular. Imagina tu inversión como un jardín. Tu trabajo es regarlo cada mes, sin importar si hace sol o hay tormenta. Con esta disciplina, eliminas el estrés de intentar adivinar qué hará el mercado. Y al combinarlo con un ETF de acumulación, dejas que el tiempo y la magia del interés compuesto hagan el trabajo pesado por ti. En inversión indexada hay una verdad que lo cambia todo. El tiempo en el mercado es más importante que el momento de entrada. No esperes el momento perfecto, porque no existe. Empieza hoy, aunque no sea perfecto. Porque en este juego gana el que permanece. Sé constante. Recuerda todo lo que hemos visto. ETFs de acumulación, costes bajos, diversificación, estrategia DCA. Y deja que el tiempo y la magia del interés compuesto hagan su trabajo. Esto es lo que separa a los que solo sueñan con la libertad financiera de los que la consiguen de verdad. Y si quieres acompañarme para que tu jardín crezca sin estrés, suscríbete al canal, activa la campana y cuidemos juntos tu jardín. Nos vemos en el próximo vídeo.